Hablaremos de Gregor Mendel. Nació en el año 1822 en Austria, Viena, perteneciente a una familia de bajos recursos. Después de una formación académica básica exitosa, sus padres harían el esfuerzo para que ingrese a la Universidad de Viena. Debido a problemas económicos, tuvo que culminar sus estudios ingresando al monasterio de Viena, donde tuvo influencia de dos de sus profesores del curso de matemática y física que le permitió realizar su famoso experimento con la especie denominada chicharro o con nombre científico Pisum sativum. Esta especie, escogida por Mendel, presenta ciertas cualidades que le permitirá desarrollar su experimento. Estas tres características importantes son el fácil cultivo, pocas plagas y una flor hermafrodita. Una flor hermafrodita es aquella flor que tiene los órganos masculinos y femeninos en la misma flor. Esta planta presenta 7 características, 7 cualidades fácilmente identificables. Estas 7 cualidades lo vamos a encontrar en los órganos de la vaina o fruto, en las semillas, en las flores y en el tallo. Cada carácter tiene 2 rasgos fácilmente identificables. Por ejemplo, en la vaina tiene 2 caracteres: la textura de la vaina y el color de la vaina. En la textura de la vaina, las vainas pueden ser hinchadas, pueden tener el rasgo hinchado o pueden tener el rasgo constreñido. En cuanto al color, pueden tener el rasgo amarillo o el rasgo verde. En la semilla también vamos a ver el color y la textura. En cuanto al color, tiene el rasgo amarillo y el rasgo verde, lo mismo que hemos visto en la vaina o fruto. En cuanto a la textura de la semilla puede ser lisa, redonda o lisa, o pueden tener deformaciones, ¿no? Y se denomina semilla rugosa o arrugada. En cuanto a la flor, puede tener la característica del color y la disposición de la flor. La disposición a lo largo del tallo. Vamos a empezar primero con el color de la flor. Las flores pueden ser púrpuras o pueden ser blancas. En cuanto a la disposición de la flor en el tallo, pueden estar a lo largo del tallo y se denominan flores axilares, o pueden encontrarse en el ápice o en el terminal y se denominan flores terminales. En cuanto al tamaño del tallo, el tallo puede ser largo y se denomina tallo alto, o el tallo puede ser bajo y se denomina tallo enano. 7 características fácilmente identificables que van a permitir a Gregorio Mendel realizar su famoso experimento. Vamos a explicar justamente las leyes mendelianas. La primera ley de Mendel, denominada ley de la segregación, y la segunda ley de Mendel, denominada ley de la segregación independiente. Ley de la segregación y ley de la segregación independiente son las 2 leyes mendelianas que explican los mecanismos de transmisión de la herencia. Vamos a empezar con la primera ley, denominada ley de la segregación. Para ello vamos a escoger un carácter, ¿no? El carácter que hemos escogido es el color de la semilla. La semilla puede tener 2 características, 2 rasgos, amarilla o verde, ¿no?
Cuando Mendel cruza, por ejemplo, una semilla amarilla con una semilla verde, ¿cómo creen que salió la primera generación? ¿Cómo creen que salió la primera generación, ¿no?, en la semilla verde? Por ejemplo, P representa a los progenitores y F1 representa a la primera generación o a los descendientes de la primera generación. Cuando Mendel cruza plantas amarillas con plantas verdes, los descendientes de la primera generación, todos sin excepción, ¿cómo creen que salieron? Todos salieron amarillos. Todos salieron amarillos. Amarillos. Profesor, a ver, este cruce, ¿cómo se da? A ver, les explico. Cuando Mendel realiza los cruces, Mendel cruza líneas puras. O sea, una planta línea pura amarilla y una planta línea pura verde, ¿no? Entonces, Mendel hace cruce de líneas puras. Profesor, de líneas puras no ha hablado, ¿no? A ver, les explico de nuevo. Cuando hablamos de homocigote y heterocigote, también podemos hablar de sus sinónimos. Homocigote significa línea pura y heterocigote significa línea híbrida. ¿Y qué es una línea pura o un homocigote? Es cuando tiene dos alelos iguales, dos factores iguales, que pueden ser dominantes o recesivos, ¿no? Y aquí también, cuando son línea híbrida o heterocigote, es porque tiene el alelo dominante y el alelo recesivo. Acuérdense de eso. Aquí tenemos, por ejemplo, dos líneas puras. En un comienzo, Mendel no va a saber quién es el dominante y quién es el recesivo. ¿Cómo va a saber quién es el dominante? Porque los descendientes de la primera generación se van a expresar en un 100% con el carácter dominante. Entonces, cuando se cruza una semilla amarilla con una semilla verde y todas salen amarillas, ¿qué significa? Que el amarillo es el dominante. Para el color de la semilla, entonces, el amarillo es el dominante y se va a simbolizar de esta manera. Basta que haya un alelo dominante y se expresa el dominante. Cuando tiene los dos alelos recesivos, se expresa el recesivo, que es el color verde, ¿no? Entonces, Mendel hace eso, empieza a hacer los cruces con el color de la semilla, ¿no? Con el color de la semilla, observando que el dominante, ¿quién es? El color amarillo. En la forma de la semilla, ¿quién es el dominante? En la forma de la semilla lisa. Pero en cuanto a la vaina, la inflada es dominante sobre la constreñida. En cuanto a la vaina, el color verde es dominante sobre el color amarillo. Es al revés con lo que vimos con semilla, ¿no? En la semilla, ¿quién es el dominante? El amarillo, ¿no? Sobre el verde. En cambio, en la vaina es al revés. El verde es dominante sobre el amarillo. Profesor, en las flores, cuando Mendel cruce unas plantas con flores púrpuras con plantas con flores blancas, las púrpuras son dominantes. Toda la primera generación salieron flores púrpuras. Cuando Mendel cruza unas plantas axilares con plantas terminales, todas salen flores axilares. Cuando Mendel cruza una planta alta con una planta baja, todas salen plantas altas. Por lo tanto, las altas son las dominantes. Entonces, viendo esa explicación, Mendel empieza a hacer los cruces, ¿no? Empieza a cruzar los rasgos y se observa que los descendientes que se generan tienen el carácter de uno de los padres y ese rasgo es el dominante, ¿no? Pero ¿cómo se explica el genotipo? En el genotipo, por ejemplo, como ya se ha determinado que el amarillo es el dominante, lo pongo los dos alelos dominantes. Y este individuo que tiene dos alelos dominantes va a transmitir sus gametos con un solo alelo, el alelo dominante. Y este individuo transmite su alelo recesivo. Y cuando se juntan los alelos, se forma un heterocigote.
Hasta aquí hemos obtenido los descendientes de la primera generación. Rasgo dominante, heterocigote. Posteriormente, Mendel, ¿qué hace? Mendel lo que hace es intentar descubrir dónde se encuentra el rasgo recesivo. Para ello, ¿qué hace Mendel? Agarra los descendientes de la primera generación y los autofecunda. ¿No? Los autofecunda. Recordemos que para que Mendel pueda cruzar esto, ¿qué tiene que hacer? Recordemos que las plantas son hermafroditas, ¿no? Se pueden autofecundar. Entonces, lo que hace Mendel es, a la planta hermafrodita, extrae un órgano masculino, ¿no? Y se queda el femenino. Y ahora, esta flor es una flor unisexual femenina, ¿no? Ya no es hermafrodita, ¿no? Es unisexual femenina. Y la otra flor, ¿no? La otra flor extrae el grano de polen y lo rocea a esta planta. De tal manera que dos plantas diferentes, con rasgos diferentes, se van a cruzar, ¿no? Una con una semilla amarilla y otra con semilla verde, ¿no? Y es lo que se ha obtenido. Pero en cambio, si estas plantas todos salieron heterocigotas amarillas, ¿qué hace? Ya no lo extrae, sino que hace que ellas se autofecunden. Estas plantas se autofecundan y empiezan a cruzarse para descubrir dónde se encuentra el rasgo de color verde. Por eso hace ese mecanismo Mendel, ¿no? Se agarra y cruza justamente las semillas amarillas. Miren, ahí estas son semillas amarillas, ¿no? Aquí vamos a corregir, por ejemplo, aquí es semilla amarilla amarilla, ¿no? Amarilla con amarilla. Entonces, lo que tenemos acá son dos plantas híbridas con semillas amarillas, ¿no? Entonces tenemos dos heterocigotes con semillas amarillas, ¿no? Entonces, miren, Mendel cruza estas dos plantas de semillas amarillas heterocigotas, se autofecundan, ¿no? Esta plantita que tiene semillas amarillas va a transmitir dos tipos de gametos. Un gameto dominante y un gameto recesivo. Esta otra semilla, lo mismo, ¿no? También igual, va a transmitir gametos dominantes y recesivos. Para simplificar las combinaciones, o sea, para observar cómo se van a fecundar los gametos, porque va a haber fecundación de estos gametos con estos gametos, pero se van a fecundar escogiendo o combinándose estos con los de acá, ¿no? Los gametos masculinos, digamos que este sea el gameto masculino, ¿no? Los gametos masculinos se van a cruzar con los gametos femeninos, ¿no? Entonces, estos gametos masculinos se cruzan con los gametos femeninos. Para realizar los cruces, podemos simplificar el procedimiento mediante una tabla de Punnett. ¿Qué es una tabla de Punnett? Una tabla de Punnett es una tabla que nos permite reducir o simplificar los cruces que voy a realizar. Por aquí, por ejemplo, por este lado horizontal, voy a ubicar los gametos masculinos. Y por este lado vertical voy a ubicar los gametos femeninos, ¿no? Ahora, en la parte interior de la tabla, voy a ubicar la unión de los gametos. Es decir, aquí van a estar los descendientes. Se une, por ejemplo, el alelo dominante para A y el alelo dominante para A y forma un homocigoto dominante, ¿no? Por aquí se une el A dominante sobre el A recesivo y se forma un heterocigote. Y aquí lo mismo, ¿no? Otro heterocigote. Y por último se forma un homocigote recesivo. He simplificado los 4 descendientes. Miren aquí, estos cuatro descendientes tienen los siguientes genotipos. ¿Cuántos genotipos homocigotos dominantes hay? ¿Cuántos genotipos hay? Hay uno sobre ¿cuánto?
1 sobre 4. ¿Cuántos genotipos heterocigotes hay? Un medio, ¿no? Un medio. ¿Cuántos homocigotes recesivos hay? 1 sobre 4. Entonces, esas probabilidades, ¿dónde sacan? Bueno, ¿cuántos de estos hay? Solamente hay uno, ¿no? ¿De cuántos, pero? ¿De cuántos? ¿Cuántos en total hay? Hay 4. Entonces sería 1 del total, que sería 4. Sería un cuarto. Y aquí lo mismo, ¿no? ¿Esto cuántos hay? Solamente hay uno. Sería 1 sobre el total, que es 4. Pero aquí, ¿por qué pone un medio? Pongo un medio porque hay 2. Hay 2 de estos. ¿Sobre cuánto? Sobre 4. Sería 2 cuartos. Simplificamos, sería un medio, ¿no? Simplificamos, sería un medio. Ahora, eso es en cuanto al genotipo. En cuanto al fenotipo, ¿qué tenemos? En cuanto al fenotipo, estos tres genotipos, estos tres tienen color fenotípico amarillo. Serían, ¿cuántos amarillos entonces tenemos? Sumamos estos dos, pues. Si sumamos estos dos, serían 3 cuartos. ¿Y cuántos presentan homocigote recesivo? ¿Cuántos presentan, de color verde? De color verde presentan un cuarto, ¿no? Entonces, ¿qué hemos determinado? Hemos determinado ahora el fenotipo. Las 3/4 partes son de color amarillo y la cuarta parte son de color verde. Eso es el fenotipo. Entonces, en conclusión, la primera ley de Mendel permite evidenciar quién tiene el carácter dominante. En la primera generación determino quién es el rasgo dominante. Pero en la segunda generación voy a ubicar la presencia del carácter recesivo que se mantuvo oculto en la primera generación. Para ello se cruza la F1 y se determina que el rasgo que estaba oculto vuelve a florecer, vuelve a aparecer, ¿no? Y de tal manera que se obtiene las 3/4 partes del carácter amarillo y la cuarta parte el carácter recesivo, que es el color verde. Ahora, la segunda ley de Mendel es la combinación o el cruce de dos plantas tomando en cuenta dos características. Estas dos características son las siguientes que vamos a explicar. Vamos a tomar en cuenta el color de la semilla, el color de la vaina y la forma de la vaina. Vamos a utilizar ahora las vainas, ¿no? O el fruto. Entonces, el color de la vaina y la forma de la vaina. En cuanto al color de la vaina puede ser verde o amarilla, ¿no? Verde o amarilla, acá está, ¿no? Verde o amarilla. Con letra mayúscula le voy a poner la verde, porque es la dominante, sobre la amarilla, que es la recesiva. Con letra B mayúscula, voy a poner la textura dominante, que es la inflada, sobre la constreñida, que es la recesiva, ¿no? Entonces, en la textura de la vaina, las infladas son dominantes, por eso le pongo con B mayúscula, y las recesivas son las constreñidas, ¿no? Con B minúscula. Listo. Viendo esto, vamos a desarrollar el procedimiento de la segunda ley de Mendel, o llamado también ley de la segregación independiente. Entonces tenemos aquí, este individuo, esta semilla, es una semilla inflada de color verde. O sea, tiene los dos rasgos dominantes, línea pura, ¿no? Entonces, esta planta tiene vainas infladas y verdes, ¿no? Infladas y verdes. Para la letra A viene a ser verde y para la otra viene a ser inflada, ¿no? Letra A sería verde, infladas. Y para la otra planta, también en línea pura, tiene el carácter constreñida
perdón, amarilla y constreñida, ¿no? Amarilla y constreñida. Esta plantita que presenta color verde e inflada, va a formar sus gametos. El gameto para la inflada, el gameto para el color verde, va a ser la letra A. Solamente va a escoger un alelo para el color verde, que es un alelo A. Y para la textura de la vaina, va a escoger la letra B, que es la de inflada, ¿no? Solamente escoge uno. ¿Por qué escoge uno, profesor? Porque los gametos solamente escogen la mitad de la carga genética, solamente la mitad. Por eso escoge una letra, un alelo, un factor. Igualito, ¿no? Las constreñidas también escogen el color amarillo para A y constreñidas para la letra B. Aquí están los dos gametos. Los dos gametos ahora se van a unir por su fecundación, se van a fecundar y van a formar este genotipo. Este genotipo, ¿cómo se expresa? Se va a expresar como una planta que presenta vainas infladas y verdes, o vainas verdes e infladas. Profesor, ¿pero eso se parece a la acá? Claro, esta plantita se va a parecer a este progenitor que tiene carácter dominante. Pero, ¿el genotipo es igual? ¿Es igual? No, no es igual, ¿no? El genotipo aquí es un dihíbrido, 2 veces híbrido, ¿no? Dihíbrido. En cambio acá no, esta es línea pura dominante, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Dihíbrido. Vamos a ver ahora la otra parte.